Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Qué lindo el Señor. Son las 7 de la noche y es hora de la mesa redonda. Este es tu hermano Valentín Reyes, por la gracia del Señor, que puedo llegar a través de esta plataforma a tu hogar, a tu corazón. Te pido en esta noche que compartas esta plataforma y te seas también de instrumento para la gloria y la honra del Señor. Excusa a mi compañera Rodi López Vázquez, sigue y se encuentra en otros compromisos y pues el horario no le ayuda a poder estar conmigo en la plataforma, pero también les manda sus saludos y bendiciones, ¿verdad? Estamos agradecidos, vamos más de 2 años en la plataforma y ¿qué podemos decir? Solamente gloria a Dios, toda la gloria le pertenece. Bien, y como quiero entrar al mensaje, quiero pues rapidito dar unos saludos y bendecir a través de esta plataforma. Dios bendiga y felicito también de igual manera a todos los padres en su día de ayer. Yo sé que en qué lugar no se celebró el Día de los Padres, en el hogar, en la congregación, ¿verdad? El Día de los Padres. El libro de Éxodos, capítulo 20, verso 12 nos dice, llamado el primer mandamiento con promesa, a los hijos que honren a sus padres y a su madre para que sus días se alarguen en la tierra que Jehová les da. Así que sigamos hacia adelante en el Señor. Doy gracias a Dios por los hermanos que se comunican y que también pues semana tras semana nos apoyan y respaldan este ministerio que le pertenece al Señor, con el propósito de que la palabra de Dios crezca, fluya como río y sea de bendición a las almas que la necesitan. También quiero tocar el tema de que estuvimos ayer en la congregación el pastor Freddy Molina. Dios les bendiga. Amén. Un culto precioso, un mensaje de la palabra poderoso. Y aquellos que están en esta ciudad de Tampa, que están retenidos o que se encuentran por alguna razón con dificultad para llegar a un templo, avísenos. Hay lugar donde los podemos dirigir y uno de los lugares es ese, el Ministerio Nuevo Pacto y su pastor Freddy Molina y Sandra Santana, un lugar de bendición. Ahí estaremos el domingo también con ellos. Amén. Estaremos por la gracia del Señor la oportunidad de ministrar el mensaje de su palabra. Bien, y también pues como último, hermanos en Cristo, yo sé que tenemos seguidores, amén, entren a YouTube, ya que estamos sembrando a través de YouTube la palabra, llevamos estos mensajes, ¿verdad? Y ponemos los videos y todo nuestro trabajo en el YouTube, pero necesitamos que usted se suscriba, ¿verdad? Métase en el YouTube y entra a nuestra página Ministerio La Mesa Redonda, Pastor Valentín Reyes o Rodi López Vázquez, y suscríbase. Amén. Porque mientras más suscripciones, más crecerá esta palabra para la gloria y la honra del Señor. No quiero entrar al tema sin primeramente avisarle nuevamente a la iglesia. No deje de orar, no deje de pedir bendición, protección para el pueblo de Dios, Israel. Sabemos que se encuentra en guerra con Irán. Amén. Y esto es un reloj profético, varón que me escucha, mujer que me escucha, iglesia de Cristo. Esto es un reloj que Dios tiene, mire, ahí perfecto. De todos los planes de Dios se llevan a cabo y a su tiempo. Así que pronto nuestra fe estaremos con el Señor. Así que continuemos orando por la paz en Jerusalén y por esta nación y todas las naciones. Bien, en esta noche es un privilegio para mí poder entrar, ¿verdad?, al tema de la parábola del trigo y la cizaña que se encuentra en el capítulo 13 del libro de Mateo, del versículo 24 en adelante hasta el verso 30. Amén. Este libro de Mateo, en las parábolas, muchos la han relacionado, estas 7 parábolas que hay dentro de este capítulo 13, con las cartas que Juan recibió, el mensaje para las iglesias que se encuentran en el capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis. Así que en estas parábolas hay mucho que aprender y mucho que enseñar.
amén, para el pueblo de Dios y para aquellas almas que lo necesitan, ¿verdad? También ha tenido a través del tiempo diversidades de interpretaciones, ¿verdad? Algunos se han referido a ella como que aquí señala la cizaña, cómo entró el pecado en el jardín del Edén. Otros hablan de la manera en que la ley, el pueblo la recibió, el pueblo de Israel, pero la malinterpretó y pues era más una religión lo que tenían o vivían bajo la ley que una relación con Dios. Y otros pues le enseñamos también, amén, se ha enseñado que es Jesucristo hablando del tiempo de la iglesia, de la gracia que habíamos de recibir luego de su sacrificio en el madero. Y esa es la que yo recibo, ¿verdad? De que el Señor está hablando de lo que es el evangelio. Recuérdense, la parábola, el capítulo 7 comienza con la palabra diciendo el Señor, el sembrador salió a sembrar. Amén. Y luego le sigue esta cizaña, esta parábola del trigo y la cizaña. Y cuando hablamos de cizaña, ¿verdad? Siempre, la mayor parte del tiempo nos basamos a 4 o 5 diferentes herejías o enseñanzas del enemigo que a través del tiempo usado para querer pervertir el verdadero evangelio, para perturbar la fe de los creyentes, ¿verdad? Y una de ellas es la ley, ya que vivimos por gracia, no vivimos bajo la ley. Amén. En el Nuevo Testamento Cristo demostró, Dios se hizo hombre y ahora tenemos la salvación por la gracia, no por obras. No por obras para que el hombre se gloríe, esto es por fe. Amén. Así agradamos al Señor por la fe, porque es imposible agradar a Dios si no es por la fe. Amén. Entonces tenemos también lo que es la religión, ¿verdad? Nos sentamos y conocemos de la palabra y algunas personas toman una posición pues de que voy cuando puedo. Yo sé que Dios me ama, Dios sabe mis problemas, Dios sabe mi situación, ¿verdad? Y no hay una relación personal con Dios, solamente momentos que se le dan al Señor, ¿verdad? Cuando debemos y estamos llamados a tener una relación a la que llegamos a Él con un corazón contrito y humillado. Ustedes me permiten por aquí un momento porque estoy viendo que hermanos están entrando en la plataforma. Dios te bendiga, evangelista del Señor Edgardo Vélez, por tu respaldo y tu apoyo, y tu amada esposa Marisol Rodríguez. Amén. También quiero saludar al pastor en Puerto Rico, mi pastor, el presidente del movimiento, el concilio, la pesca milagrosa, Juan Ernesto Ramos, y su amada esposa María de Lourdes Soler. Amén. Saludos a ellos. Saludos a nuestros hermanos en México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, en Cuba, Puerto Rico, en Estados Unidos, en los estados que también nos escuchan. La palabra de Dios ha ido corriendo y damos gracias a Dios que por tu oración y por tu respaldo a este trabajo que llevamos a cabo, que la palabra ha ido creciendo, ¿verdad? Pues entrando nuevamente al tema, ¿verdad? De esta parábola, amén. El Señor, amén. Yo he recibido esta palabra como que está hablando de los tiempos de hoy, lo que es el evangelio, la iglesia, ¿verdad? El mensaje de la gracia del Señor, ¿verdad? Pero dentro del contenido de ella también hay varias enseñanzas que se han dado. Algunos señalan que el Señor en el último verso, del verso 30, ¿verdad? Que dice la palabra que el Señor enviará a los segadores, ¿verdad? Para tomarla y la harán mazos y las echarán al fuego. Algunos hablan también de que son ángeles, otros dicen son los mensajeros del Señor, pero yo para mí en mi corazón recibo que son los ángeles, el ejército de Dios, llevando a cabo la orden del Señor, no los mensajeros, ya que nosotros como mensajeros, pastores, misioneros, evangelistas, maestros, somos los que sembramos el trigo, la buena palabra, la buena semilla. Amén. Entonces, dentro de esta parábola, cuando la analizamos, podemos ver, ¿verdad?, lo que sucede a través de esas falsas enseñanzas, como dije anteriormente, la idolatría, las fábulas
y la llamada ciencia. Lo que es Pablo, el apóstol Pedro y el apóstol Juan escribieron, ¿verdad?, a las iglesias, ¿verdad?, respectivamente, sobre el peligro de prestar atención a estos tipos de enseñanzas. Ahora, aparte de ellas, voy a señalar y voy a traer un significado, lo que es, ¿verdad?, la definición de algunas de ellas de la primera y la segunda era de la iglesia cristiana, de las primeras dos épocas de la iglesia cristiana. Uno de ellos era el gnosticismo, y este era un sistema filosófico religioso que surgió en los primeros siglos de la iglesia cristiana, caracterizado por la creencia en un conocimiento esotérico o gnosis, ¿verdad?, por medio de la salvación espiritual. Es decir, ellos se sentían que tenían un conocimiento absoluto de lo que era la divinidad, ¿verdad? Pero sabemos que ese no es el mensaje verdadero. También estaban lo que conocemos como el marcionismo, ¿verdad? Esta enseñanza hablaba de que enseñaban de Dios dos dioses, el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento como un Dios que creó, ¿verdad?, un lugar de maldad, un lugar de violencia, ¿verdad?, y como un infierno, ¿verdad? Y el del Nuevo Testamento, un Dios de amor y de salvación, que presentaba a Jesús, ¿verdad? Esa era la enseñanza de los narcisistas. Y el sebelianismo o modalismo era una herejía dentro del cristianismo que negaba la doctrina de la Santa Trinidad, ¿ok? Presentando de que Dios solamente era una persona, de que el Espíritu Santo, de que Jesús encarnado, hecho hombre, eso era para ellos no era correcto. Amén. Entonces tenemos también lo que es el docetismo, que es una herejía cristiana que niega la realidad, la verdad de la naturaleza humana de Jesucristo, sino que se parecía o tenía forma de lo que era un fantasma, una ilusión, ¿verdad? No le daban un cuerpo, no lo reconocían como Dios encarnado. Y les voy a traer una más, ¿verdad? Porque esta también entró en los años de la era cristiana para el segundo siglo, lo que es el arianismo, una doctrina que niega la divinidad de Jesucristo. Enseña que Jesús es creación de Dios, no que es Dios hecho hombre. Amén. En forma, ¿verdad?, que conocemos el Hijo de Dios, ¿verdad? Esto y las que mencioné anteriormente, como la ley, la religión, la idolatría, las fábulas, ¿verdad? Cuando las juntamos, vemos como en nuestros días estas enseñanzas, el enemigo siempre a través de las épocas las ha estado promoviendo, usando hombres, usando personas, ¿verdad?, para infiltrarse dentro de los templos, de las congregaciones, y como dije anteriormente, perturbar la fe de los cristianos, el querer llevar fuera de la verdadera fe, como dice Pablo a los Gálatas, ¿verdad?, que los fascinó, ¿verdad?, que los llevó de la gracia nuevamente a la religión, a la ley, a los sacrificios, ¿verdad? Y se mezcló la fe, la verdadera fe, en las personas, de algunos de ellos, no en todo, porque usted como yo tenemos que saber dónde estamos parados, ¿verdad? Voy a bajar un poco la velocidad para no turbar en palabras. Amén. Lo que quiero decir es que usted y yo tenemos una responsabilidad de estudiar la palabra de Dios, y el Espíritu Santo que mora en nosotros, que es un ayo, es un guía que nos guía a toda verdad y toda justicia, nos capacita con el poder sobrenatural de lo alto que mora en nosotros, nos llena de sus frutos, nos llena de sus dones. Tenemos la capacidad, el poder, la autoridad para tener una relación con el Señor, la Escritura, y comprenderla, para que no seamos engañados, y esa es nuestra responsabilidad. Lastimosamente, ¿verdad?, con tristeza se dice que pues personas no se capacitan, no tienen esa relación tan íntima con el Señor, y pues se han dejado ganar por estas falsas enseñanzas. Y ahora cuántas herejías vemos en el mundo.
pero aún así el enemigo sigue metiendo esa cizaña, busca la forma, y no es solamente con falsas enseñanzas, ¿verdad? Que la cizaña entra a la iglesia, sino que también las divisiones, los comentarios, ¿verdad? Cuando se levanta una murmuración, cuando entra el celo, ve estas obras de la carne, que el espíritu está en contra de ellas, y nosotros los guiados por el espíritu vencemos las obras de la carne. Si vencemos las obras de la carne y reina el Espíritu Santo en nosotros, vivimos en el Espíritu y caminamos de esa manera en el Espíritu, pero siempre hay una batalla, y cuando el Espíritu somos obedientes, nos hemos rendido a Dios, el Espíritu pues nos guía, reina, vence siempre a las obras de la carne que son manifiestas, ¿verdad? Y lamentablemente algunas personas se dejan ganar, ¿verdad? O el orgullo, la arrogancia, la vanagloria, ¿verdad? Y cuando el hombre es ganado por los deseos de la carne o por falsas enseñanzas, a veces conocemos personas que han hecho su propio evangelio, ¿verdad? Yo sirvo al Señor, yo amo al Señor, yo voy a la iglesia cuando puedo, y hacen sus propias doctrinas, pero no estamos hablando a favor de eso. Al contrario, estamos hablando en contra de ellas, porque la palabra nos da el conocimiento, el entendimiento, nos enseña que ellas lo que es que descarrían, tuercen el verdadero evangelio, perturban la fe, y el hombre pierde completa visión de quién es Cristo, deja de caminar en la verdadera fe, deja de dar frutos, deja de hacer obras dignas de arrepentimiento, ¿verdad? Y cuando entramos a ella, vemos varios factores. Por ejemplo, Jesús dijo en Mateo 16, luego de haber dado esta parábola a la multitud y a los discípulos, le dijo a los discípulos estando aparte, ¿verdad? Que le entregó a Pedro las llaves, ¿verdad? Que le dijo a los discípulos que las puertas del infierno, verso 18, no prevalecerán contra su iglesia. Está hablando Jesucristo. Podrán venir herejías, podrán venir cizañas, podrán venir engaños. El diablo podrá inventar la mentira más grande que él quiera crear para tratar de destruir al pueblo o a la iglesia de Cristo, pero no va a poder. ¿Ve? Porque el Señor es más poderoso, el que está con nosotros, que el que está en contra nuestra. Cristo le venció en el madero, Cristo venció el pecado, Cristo venció la muerte, resucitó al tercer día, Cristo venció las naciones, Cristo venció los ejércitos, todo gobierno, mire, todo el Cristo de la gloria venció toda potestad de las tinieblas, toda malicia, todo espíritu inmundo, todo demonio, venció al diablo en su propio terreno. Y ese es el Cristo que nosotros le servimos. Y le dijo a los discípulos, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Ahora, ¿por qué el Señor le dijo a los discípulos y a la multitud que estaban escuchando que no arrancaran la cizaña? Porque cuando analizamos en nuestras vidas, nosotros no queremos tener nada, ¿verdad? Los que seguimos al Señor en amor de corazón, en agradecimiento genuino y verdadero por la salvación que nos ha dado, por su sacrificio, por su padecimiento, por nuestro pecado. Él tomó nuestro lugar, Él padeció el dolor, los látigos, la cruz, los clavos, la corona de espina, la lanza en su costado. Él padeció todo el juicio de Dios que tenía que llevar a cabo por el pecado, reposó en Cristo. Y Él lo padeció por nosotros, lo vivió por nosotros. Entonces Jesús dice, no la arranquen. Y analizamos eso y, bueno, lo que me puede destruir, ¿a qué se refiere el Señor que no lo arranque? Estos problemas que crecen dentro de una congregación o una persona que quiera quitar la paz en el lugar, una persona que por una perversidad quiera torcer el verdadero evangelio, por dejarse ganar de la mentira, ¿verdad? De los engaños, de las fábulas
no quiera vivir y caminar en el lugar en la verdadera fe. ¿Verdad? Cuando analizamos eso en nuestras vidas, nosotros no queremos que nada nos perturbe. No queremos problemas, no queremos enfermedades, ¿verdad? No queremos problemas financieros. Estamos acostumbrados de que todo lo que se opone o nos quiere quitar nuestra paz, nuestra comodidad, siempre le pedimos al Señor en oración: Señor, échalo fuera. Amén. Y yo sé que estoy hablando con un pueblo entendido. Nosotros siempre desearíamos estar en paz, en una vida cómoda, sin batallas, sin luchas, sin pruebas, pero es necesario. Entonces aquí mi pregunta, o mejor dicho, la expresión de Jesús, cuando le dice a los obreros que al pasar los días, de una noche para el día de la mañana, según aquí dice la parábola, ¿verdad? En el verso 25 dice: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿sembraste buena semilla en tu campo? ¿Dónde pues tiene cizaña? ¿De dónde salió? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Yo voy a pausar por un momento, oiga, porque el tiempo se va tan rápido, ¿verdad? Pero quiero siempre aprovechar el tiempo con una buena enseñanza, con un buen consejo, ¿verdad? Porque esto es para vida eterna, la palabra de Dios que sembramos hoy, ¿verdad? A veces entramos en debates teológicos, ¿verdad? En enseñanzas, y siempre hay un punto de vista espiritual diferente, ¿verdad? Siempre hay un lo que se llama pero cuando se da una enseñanza. Aquí lo que yo quiero que usted entienda es que toda enseñanza espiritual, que aparte de la verdad, pues no es espiritual de Dios. Todo lo que aparte nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente, de lo que es la verdadera fe, eso debemos rechazarlo en toda enseñanza. Es decir, cuando miramos, ¿verdad? Por la palabra, quién es nuestro Dios, sus atributos comunicativos y los que Él tiene personales, que Él es omnisciente, omnipresente, ¿verdad? Nosotros no podemos andar en esos atributos, le pertenecen a Dios, ¿verdad? Hay un número de atributos incomunicativos que le pertenecen a Él, pero los que Él nos ha dado, ¿verdad? A través de la palabra, a través del Espíritu que nos capacita, eso debemos demostrar. También nos ha dado la capacidad de dones. Y uno de los que a mí me encanta, porque les digo que es tan hermoso tener el discernimiento, ¿verdad? De lo que tú lees, de lo que tú escuchas, de lo que te rodea, ¿verdad? El Señor dijo: por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? No estamos para juzgar, porque nosotros no estamos llamados a hacer juicio y mucho menos a condenar. Somos la iglesia del Señor. Algo que debemos de entender es que esta expresión de Jesús nos debe llevar nuestra alma y nuestro corazón a esa humildad, a reconocer que ¿por qué nosotros no debemos arrancar la cizaña? Bueno, porque la cizaña, el que la lleva es un ser humano dentro del pueblo, dentro de una congregación. Y a través de la palabra, Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo nos da a conocer, nos da el conocimiento a través del libro de la segunda carta de Pedro, de que Él no quiere la muerte de ninguno. Él no quiere la muerte del impío ni del pecador. Él no la quiere. Él quiere que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Por eso que no es hasta el final, en el verso 30 de la parábola, que Dios tiene un tiempo determinado específico cuando Él enviará a los que cegarán.
entonces será arrancada, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado cómo tratamos a nuestros hermanos que tienen alguna expresión diferente de cómo adorar a Dios, o cómo una persona ha recibido una palabra. Tenemos que tener cuidado, aun cuando sabemos que una persona está errando, que está caminando en una manera incorrecta. Tenemos que tener cuidado cómo le soltamos, cómo le hablamos, cómo la redarguimos, ¿verdad? Porque la palabra, toda palabra es inspirada por Dios y útil para corregir, para redarguir, para exhortar, pero que tenemos que hacerlo en el espíritu, en el amor, en la bondad y en la misericordia de Dios, porque nosotros no estamos llamados a herir, nosotros no estamos llamados a condenar, y mucho menos que una persona se vaya de la congregación o camine y se desaparezca y usted no sepa qué pasó de ella, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado. Y el Señor dice que no la arranquemos. Entonces, usted dice, espérate, pero mientras no se arranca la semilla, esta cizaña puede crecer. Mire, déjeme decirle algo. Nosotros como líderes estamos llamados a sembrar el trigo, la semilla de la verdadera palabra de Dios, pero el Señor dice no la arranques, pero Él no está diciendo déjala que gobierne la iglesia. Él no está diciendo déjala que la cizaña tome control de la congregación. Él no está diciendo eso. Él no está diciendo quédate de los brazos cruzados y no hagas nada. No, Él no está diciendo eso. Él está hablando de una acción que nosotros no debemos tomar, pero también nos deja la libertad como mensajeros de Dios a continuar predicando, a predicar ese evangelio, a enseñar correctamente a la congregación en el lugar. Es decir, a través de la enseñanza, redarguir a aquellos que no quieren dejar su cizaña, o que no quieren dejar su religión, o que no quieren dejar sus fábulas, o ideologías personales, o la ley. ¿Cuántas personas yo he encontrado que dicen, hermano, yo no me bautizo porque no quiero ofender a mis padres? A mí me bautizaron en la iglesia católica, y esto no lo digo con ninguna enseñanza personal a ellos. Amamos a todo el mundo. Amamos a todas las personas que testifican que Cristo es el Salvador de ellas. ¿Ve? Porque es solamente la sangre de Cristo la que limpia de pecado, no es la suya ni la mía, ¿verdad? Eso tenemos que tener cuidado también en ciertas formas de expresar las enseñanzas, ¿verdad? Y personas me han dicho, a mí me bautizaron en la iglesia desde muy bebé. Ahora no me voy a bautizar cuando tengo 20 años porque ofendería a mis padres. Y yo entiendo el deseo de no querer ofender la familia. Yo entiendo el deseo de no ofender, ¿verdad? Aquellos que aman y respetan tanto esas enseñanzas. Pero basado en la palabra de Dios, el hombre debe bautizarse cuando tiene un pleno conocimiento de lo que es el tomar decisiones o a favor de Dios o en contra de Dios. Es decir, el hombre tiene conocimiento pleno a cierta edad de cuando algo es bueno o cuando algo es malo, porque tiene un espíritu. Cuando Dios sopló en el ser humano, le dio ¿qué? Aliento de vida. El hombre fue hecho de la tierra y tenía un alma, pero cuando vino ese soplo, ese espíritu, ahí fue que tomó vida. Y ese espíritu vino directamente de Dios con el propósito de despertar siempre la mente, el alma del hombre, cuando la palabra, la semilla que viene del cielo es sembrada en cada uno de nosotros. Esa semilla, esa palabra de Dios va a redarguir. Ahora es decisión de la persona el tomar o dejarla. Ya estoy casi terminándose mi tiempo. Les pido la oración por este servidor encarecidamente, porque mi deseo es llevar a cabo mucho más trabajo. El deseo mío es de poder caminar nuevamente las naciones. Tengo invitaciones para ir a las Filipinas, a Cuba, a Sudamérica. Mira, hermanos, y le pido a Dios salud para poder llevar a cabo este trabajo. También, hermanos, se me ha hecho una petición de pastorear, hermanos, y duele el problema de la salud que le impida a uno el llevar a cabo lo que amamos
tanto hacer que es servirle al Señor y alcanzar almas para Cristo. Así que oren por nosotros y oren por este ministerio. Bien, también Pablo en el libro de Romanos, ¿verdad? Le dice a la iglesia de Roma, en el capítulo 12, verso 19, mía es la venganza, dice el Señor. Aún estoy en el verso hablando de no la arranques. Dios es el creador nuestro. Dios es el hacedor nuestro. Al principio, como creación, nos descarriamos por el pecado de Adán. Entró el pecado en todos los hombres. Pero claramente la palabra de Dios nos dice en el libro de Romanos capítulo 15, que como entró el pecado por un hombre al mundo, también entró la salvación a todos los hombres por uno solo, Jesucristo hombre. Ahora hay salvación para todos los hombres, pero el juicio como creador nuestro, hacedor nuestro y como salvador para los que somos hijos de Dios, los que le han recibido y han creído en su nombre, que nos ha dado esa potestad, somos hermanos de Jesucristo, coherederos con él de reino en gloria, somos la novia del Cordero, somos su iglesia. Él es el que tiene toda la autoridad como Dios, como creador y salvador nuestro. Él es el que nos da el sol en la mañana, las estrellas y la luna, ese arte tan admirable, esa creación tan hermosa, inigualable, ¿verdad? Es el que nos da el agua, la lluvia, los ríos, los mares, todo ave del aire que vuelan en los aires, todo pez que mora en el mar, todo animal que se arrastra en la tierra y todo animal del campo, toda la vegetación, todo alimento. Oiga, todo lo creó el Señor. Quiero dejarte con esto y concluyo. El juicio le pertenece a Dios, no a nosotros. La acción de arrancar es una acción que demuestra que algo nos estorba y lo queremos echar fuera, algo nos molesta y lo queremos echar fuera, algo que no está de acuerdo con nosotros y lo queremos echar fuera, ¿verdad? Y en momentos puede que usted se sienta, yo tengo el derecho porque me ha hecho daño, yo tengo el derecho porque soy el pastor, yo tengo el derecho porque soy el maestro, pero al final no somos los creadores. Nosotros no nos creamos a nosotros mismos, dice la palabra, su palabra, la palabra de Dios. Nosotros no fuimos los que entregamos nuestro cuerpo en un madero y no es la sangre de ninguno de nosotros las que nos limpia de pecado. Todo el juicio y toda condenación le pertenece al Señor. Y en esta noche, que estamos tan cerca de la venida del Señor, mire cómo está la violencia, mire cómo está la guerra. Sobre todo Israel, el reloj de la iglesia espiritual. De la higuera aprendéis la parábola. Cuando sus hojas estén tiernas, que están verdecitas, la venida del Señor está a las puertas. Y en esta noche compartamos la palabra de Dios. No dejes de llamar las almas. Tratémoslas con amor, porque no hay un mejor testigo del carácter de Dios que el amor que nosotros demostremos a aquellos que nos rodean, la familia y nuestros alrededores. Porque viva el amor, viva la esperanza, ¿verdad? Viva la paz, la fe, la esperanza y el amor. Pero de estos tres el más grande es el amor. Dios es amor. Él es la esencia del amor. Compartamos el amor de Dios a través de cualquier circunstancia. No dejemos de enseñar que Cristo reina y viene pronto por su pueblo. Estaré contestando peticiones, estaré contestando oraciones, ¿verdad? Más adelante, hermanos que me escuchan el celular esta noche, doy gracias a Dios cómo se ve esa pantalla llenita de hermanos que están compartiendo con nosotros y atendiendo. Dios bendiga tu ministerio, Dios bendiga tu trabajo. Nuestro trabajo no es en vano.
Por él recibiremos recompensa aún por un vaso de agua que demos. Por eso es que debemos de gozarnos y alegrarnos, que en medio de todo problema y cizaña que trate de levantarse contra nosotros, nuestra recompensa la tenemos segura de parte del Señor, y él a su tiempo se encargará de todo lo malo. Así que dale para adelante, no te detengas, no te desanimes, Iglesia de Cristo, dale, mire, pero porque el Señor viene pronto y estaremos con él en gloria para siempre. Padre, te doy gracias por este momento, te doy gracias por tu iglesia, mis hermanos pastores en el ministerio, todo el que nos da el privilegio de congregarnos, de compartir, de predicar la palabra, bendícelo, dale crecimiento a todo ministerio, Señor, en estas naciones mencionadas, Señor, aquellos que se me han olvidado, la familia en México, Señor, bendícelos, allá en Tapachula, la familia, la hermana Querem, mi hermano Juan Hernández, Señor, la iglesia Puerta del Cielo, Manajaín, Luis Pavón, Mili Santiago, amén, bendecidos sean, la iglesia La Viña, Getsemaní, allá en Sheboygan, en Wisconsin, ¿verdad? En Detroit, Michigan, Monte Olivar, alabado sea el Señor, y cada hermano en esta hora, Iglesia de Cristo, en medio de todo lo que venga, démosle la gloria al Señor. Señor, sana, quita los tumores, quita el cáncer, sea de hueso, de la sangre, todo problema en nuestro sistema digestivo, órganos como el pulmón, los riñones, el hígado, nuestro sistema del colon. Señor, todo de la cabeza a los pies pedimos sanidad para tu pueblo en el nombre de Jesús, maravilloso nombre, sobre todo nombre. A él sea toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén, y lo declaramos hecho. Dios te bendiga, Dios te guarde, y hasta la semana próxima. Nuevamente, si estamos en este cuerpo, si no, en gloria, adorando y alabando al Señor en la mesa redonda. Dios te bendiga.